En 1936, en el corazón de Cundinamarca, cuando La Calera era como cualquier otro pueblo colombiano, la cementera Samper construyó la planta La Siberia. Según expertos, esta fue una hazaña de infraestructura que facilitó la vida de muchos campesinos ofreciéndoles trabajo en la fábrica. Fue el principal proveedor de cemento en la ciudad de Bogotá durante casi 50 años. Mi nombre es Vladimir Almésiga. Yo pues trabajé en la fábrica de cemento Samper, pero la conocí por mi abuelito que trabajaba allá también. Él salió pensionado, fue de las personas que iniciaron la producción de cemento allá. Cemento Samper fue la primera compañía en explotar piedra caliza en Colombia, la cual se extraía de la mina Palacio ubicada en el corazón del páramo. Era lo que actualmente se llama la mina de Palacio, que era donde estaban las principales minas de caliza. Actualmente Palacio y todo eso pasó a ser parte del Parque Nacional Chingaza, que está en este momento, pues de todas maneras produciendo cemento, pero ya como Parque Nacional se ha suspendido todas esas actividades. La piedra transportada por mulas a Bogotá, donde se fabricaba el cemento en la calle 15 con carrera 17. El trabajo allá cuando pues no había maquinaria tan tecnológica como ahora, cuando transportaban en mulas la caliza, la cargaban a fuerza de brazo y pues obviamente era muy duro el trabajo, bastante fuerte, bastante intenso. El viaje hasta el centro de la ciudad en esa época era bastante largo. Los campesinos tenían que recorrer largas distancias de bosque y pantano. No habían tantas calles ni caminos. Los bogotanos se movilizaban en tranvía, caballos y mulas. Cemento Samper había construido un cable aéreo que transportaba el cemento desde La Calera hasta el barrio Contador en Bogotá, donde se empacaba el material de construcción. Las torres del cable fueron construidas en madera de encenillo y chinchahuaco, dos árboles de la región. Más adelante se fabricaron en acero. Estas estructuras fueron demolidas con el tiempo y hoy solo quedan algunas torres oxidadas. Debido a la necesidad de fabricar cemento en masa, se construyó un pequeño pueblo que también se llamó La Siberia. En este vivían ejecutivos de alto rango, ingenieros, expertos y trabajadores, con todas sus familias. En el pueblo había iglesia, escuela, droguería, comisariato, carnicería, peluquería, casino, un hospital en el cual atendían hasta los habitantes de La Calera y un banco, el primero en este sector. Y optimizar la producción obviamente, que es lo que les interesa. Hicieron un caserío, construyeron un pueblo allá con todas las condiciones para que los trabajadores pudieran estar ahí y pudieran llegar a tiempo a sus trabajos y pues evitarse el desplazamiento desde las veredas, porque había pues veredas bastante distantes de las que venían trabajadores. Entonces pues eso los ayudó muchísimo, ayudó también al pueblo porque pues el primer hospital que hubo estuvo allá. Allá había cine, pues la verdad yo no lo conocí, pero había cine en ese caserío. En el municipio no había cine, no había hospital. Tenían una cooperativa que les daba un mejor precio para los productos de cocina, del hogar. La carne se compraba mucho más barata. En el parque que había pues en el caserío, en el pueblo que tenían ellos, en ese parque pues había una iglesia, se hacían reuniones, se hacían matrimonios, se hacían eventos, había una escuela también para los niños de los trabajadores y realmente muchos de esos trabajadores se beneficiaron pues, de todas esas cosas. La misma fábrica les facilitó bicicletas a muy buen precio y pues se logró digamos que un avance en ese sentido en la parte eh, pues personal de cada uno de los trabajadores que estaban ahí. La cementera comenzó entonces a realizar extracción a gran escala del material de construcción. De 100 a 150 toneladas diarias era la cantidad de cemento que se fabricaba. La producción aumentó, así como la contaminación del páramo de Chingaza y de La Calera, los cuales con el tiempo se pintaron de color gris debido al polvillo del cemento que se extraía. Unos años después se instalaron dos hornos de marca Smith, con los cuales se llegaron a producir 1000 toneladas diarias. En esta época no existía el Ministerio de Ambiente ni Parques Nacionales Naturales de Colombia. Tampoco habían leyes de protección ambiental, por lo cual la fábrica dejó un gran impacto negativo en el páramo. Debido a que al proceso que le daban en los altos hornos para transformar la caliza y producir el clinker, que después pasaba a ser el cemento, eh, producía una contaminación ambiental consistente en el polvillo del cemento y la combustión de los elementos que utilizaban para
que esto funcionara. Entonces, esa polución, ese cemento, salía al aire por unos buitrones altísimos. Esas chimeneas mandaban al aire toda esa contaminación y el viento lo arrastraba en dirección de lo que es actualmente Siberia y iba a parar al Cerro de la Pita y a esos sectores. Todo ese polvillo caía sobre las hojas de las plantas, de los pastos, de todo. Entonces, esa contaminación afectaba directamente a los ganados, a los cultivos y a todo en general. A las personas también les producía algunos problemas de orden respiratorio. En la fábrica hubo huelgas y protestas en busca de mejores condiciones laborales. En La Calera también se reclamó por los efectos adversos que el cemento dejó en el ganado y en los habitantes del pueblo. No soportaban seguir viendo sus casas y plantas cubiertas de un gris. Además, por esta época la élite bogotana comenzó a comprar casas de vacaciones en La Calera y sus zonas aledañas. Aprovechando una serie de protestas que estaba haciendo la gente de izquierda que había aquí en el pueblo, más que todo del sector de la Portada, que alegaban que debido a las chimeneas y al alto impacto ambiental que causaba la polución pues el proceso de moler caliza para hacer cemento, pues optaron por hacer varias huelgas y pararon la vía de acceso a Chingaza. Entonces Cemex vio la oportunidad de cerrar la planta ahí. Se cerró la planta en 1989 creo que fue, y se quedó eso obsoleta, todas las cosas que habían ahí, todo eso se acabó y muchas de las personas de La Calera quedaron en una situación económica deplorable. Los trabajadores que más tiempo llevaban les dieron algunos subsidios por el tiempo, no alcanzaron a pensionarse ni se vinieron aquí a La Calera. La cementera fue abandonada en 1999 y hoy en día es propiedad de Cemex. Aunque muchos habitantes afirman que la fábrica se cerró por darle prioridad al medio ambiente, la realidad es que Cementos Samper asumió actividades no industriales que fueron ineficaces y costosas. La cementera Samper cayó en bancarrota y tuvo que vender. La empresa Cemex abandonó la fábrica ya que la maquinaria era muy obsoleta. En el que el tipo de producción de cemento que tenían pues era ya obsoleto. Las máquinas que tenían eran demasiado grandes, demasiado costosas de mantener y eso hizo que ellos pensaran en cerrar. El problema era que ya tenían una carga laboral muy alta y pues tenían que justificarse de alguna manera, tenían que justificar ese cierre y lo hicieron permitiendo o limitando el uso de los filtros que evitaban la contaminación. Y pues obviamente la CAR, por el exceso de polución que se empezó a presentar, dio una orden de cierre que ellos aprovecharon para justificarse y decir que la planta se cerraba porque la CAR había dado una orden. Y la CAR decía, pues Cemex no está cumpliendo, entonces tengo que cerrarlos porque tengo que cumplir la norma. Pero realmente la visión que yo tengo de eso fue esa. Ellos cerraron con el pretexto de que la CAR les había hecho cerrar. Hoy, 88 años después de la apertura de la cementera, solo quedan ruinas corroídas, pisos y paredes consumidas por la maleza, cosas viejas y polvorientas, grafitis y mitos escalofriantes.